Hoy se produce un evento sin precedentes en la exploración espacial. Un objeto extraño se ha fracturado a la perfección, una parte desapareciendo mientras la otra emite señales hacia nuestro planeta. Este enigmático hallazgo está causando gran alarma entre los científicos, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más aterradores jamás realizados por la humanidad. Al final de este segmento comprenderás por qué. El Atlas III podría no ser simplemente un cometa, sino que podría tener propiedades biológicas. Sigue atento a una asombrosa revelación que cautivará a quienes se sienten fascinados por el enigma del Atlas III. No olvides darle a me gusta y compartir tu fascinación por esta historia cósmica. Cada interacción contribuye a mantener viva la búsqueda de lo desconocido. Comparte tu ubicación a continuación para que puedas saber dónde te encuentras maravillándote conmigo con estos misterios cósmicos. Durante más de 4 décadas he estado descifrando las leyes fundamentales del universo, abordando enigmas que van desde la gravedad hasta la esencia misma del espacio-tiempo. 11 horas después, un incidente extraordinario con un mapa celeste de 3 ojos me dejó perplejo. Contrario a lo esperado, no explotó ni cedió ante la presión como otras entidades cósmicas. En cambio, se separó meticulosamente, con precisión y sin fisuras, como si estuviera predestinado. No hubo restos ni señales de daño aparente, solo una división perfecta e inmaculada que desafiaba los fenómenos naturales. Al recibir la señal inicial de la NASA, pensé que era una broma, pero los datos de Chile, Hawái y la red espacial europea corroboraron la misma anomalía. El mapa de 3 ojos se había partido y posteriormente ocurrió lo inconcebible. La mitad desapareció. No se trataba de un objeto a la deriva, oculto por planetas o la luz solar, sino de una ausencia total. Telescopios, radares y escáneres de espacio profundo no detectaron nada, como si la parte faltante hubiera sido borrada de la realidad. Lo desconcertante es que podemos rastrear un objeto tan pequeño como una pelota de baloncesto desde enormes distancias, observar galaxias emergiendo hace más de 13.000 millones de años, y sin embargo hemos perdido misteriosamente un objeto tan grande como una montaña. El enigma es que pudo haber causado tal desintegración. Una energía o tecnología desconocida, más allá de nuestra comprensión. No existe ninguna ley física que permita que una entidad interestelar se fragmente con tanta precisión y desaparezca sin dejar rastro, lo que sugiere que no fue un suceso natural. Esto es inquietante, intencional, calculado, y lo que más me asusta es la posibilidad de que alguien o algo nos esté observando desde las profundidades del espacio. 3 días antes, el satélite Atlas, conocido como el satélite de 3 ojos, seguía una órbita perfecta, cumpliendo con todas las leyes físicas conocidas. Su trayectoria fue monitoreada meticulosamente por observatorios internacionales sin ninguna desviación en velocidad, orientación o gravedad. La normalidad se mantuvo hasta que ocurrió un evento extraordinario sin ningún precursor ni indicio de interrupción de la señal o alteración espectral. Contrariamente a lo esperado, Atlas inició una aceleración que superó todos los valores conocidos en mecánica celeste, desafiando incluso las ecuaciones de inercia actuales aplicadas en astrofísica. A diferencia de un cuerpo celeste como un cometa o un asteroide, que disminuye su velocidad al alejarse del Sol debido a la disminución de su atracción gravitatoria, Atlas mostró el comportamiento inverso, acelerando aún más lejos del origen del sistema solar. Los datos recopilados por telescopios en Chile, Hawái y el Observatorio Espacial Europeo revelaron un aumento exponencial de su aceleración en un corto periodo de tiempo con una mínima incertidumbre estadística. No se hallaron indicios de empuje reactivo, gas ionizado, rastros de plasma ni cambios espectrales que sugirieran una colisión o un escape. Silenciosamente, Atlas aceleró. Astrofísicos de Harvard, Caltech y el Centro Europeo de Física Espacial comenzaron a investigar diversos escenarios: la atracción gravitatoria de planetas masivos como Júpiter, los campos magnéticos interplanetarios, el viento solar e incluso escapes internos de gas dentro de la estructura hueca del objeto. Sin embargo, todas las simulaciones no ofrecieron una explicación natural plausible. Los datos recopilados no revelaron características físicas asociadas con las causas conocidas de tal aceleración. Este fenómeno obligó a los científicos a contemplar la inquietante hipótesis de que Atlas podría ser de origen extraterrestre. La estabilidad inicial, la aceleración deliberada y, sobre todo, la impecable separación sugerían una tecnología muy avanzada que supera nuestra comprensión actual. Podría tratarse de una especie de señuelo interestelar disfrazado de cuerpo celeste, o de una herramienta de observación de otra civilización basada en principios energéticos que desconocemos.
Si estas especulaciones son ciertas, entonces Atlas no es simplemente un enigma cósmico, sino un mensaje, una prueba de que la humanidad podría no ser la única forma de vida en el universo, con alguna entidad que posiblemente nos observa en silencio, con precisión y más allá de nuestro alcance científico actual. Entonces ocurrió algo aún más peculiar. 36 horas antes de la separación, todos los observatorios del mundo que seguían a TRES y Atlas detectaron simultáneamente un suceso extraordinario. Desde su núcleo se emitió un flujo constante de pulsos de energía, no ráfagas aleatorias ni radiación natural común. Estos pulsos de energía se repetían con una precisión asombrosa cada 11 minutos, calculados con una exactitud de nanosegundos. Ni siquiera los púlsares de neutrones, considerados los cuerpos celestes más estables, pueden igualar tal precisión sin fluctuaciones microscópicas a lo largo del tiempo. Sin embargo, Atlas desafió esta norma. Su señal era impecablemente precisa, similar al zumbido rítmico de una máquina gigantesca que resonaba en el espacio infinito. Al descubrir esta anomalía, la comunidad científica se enfrascó en un apasionado debate. Una facción planteó la hipótesis de que podría tratarse de un fenómeno físico sin precedentes, una reacción energética hasta entonces desconocida originada en el núcleo del objeto. El grupo opuesto, compuesto por numerosos expertos en energía cuántica y teledetección, argumentó que una regulación tan precisa solo podía provenir de la inteligencia, no de la aleatoriedad de la naturaleza. El patrón de pulsos emitido exhibía un ciclo recurrente, reflejando una construcción matemática precisa que recordaba a una señal codificada. Al compararlo con pulsos artificiales creados por humanos, el parecido en constancia y forma de onda era asombroso. Si estos pulsos estaban controlados, si la aceleración previa también era intencional, entonces Atlas no era simplemente un objeto que atravesaba nuestro sistema solar, estaba anunciando su presencia. Esta revelación dio pie a una hipótesis sorprendente. Quizás acabábamos de recibir comunicación de una entidad alienígena, no terrestre. Pudo haber sido diseñado Atlas no solo para observar, sino para transmitir una señal, un saludo o incluso una advertencia. En cualquier caso, la precisión del patrón de pulsos superaba los límites naturales, dejándonos con una conjetura que nadie se atrevía a expresar. El universo podría habernos respondido 18 horas antes de su partida. Un evento tuvo lugar que dejó sin palabras incluso a los científicos más escépticos. Desde estaciones de observación que abarcaban desde Sudamérica hasta Asia, la forma de Atlas comenzó a alterarse sutilmente. Inicialmente se trataba simplemente de una leve curvatura en su trayectoria luminosa, una suave elongación de su perfil espectral, pero en 2 horas la transformación se volvió indiscutible. El objeto pasó de ser una esfera a un cilindro, simétrico, elegante y sorprendentemente funcional. En tan solo 2 horas, un objeto masivo de miles de pies de diámetro había sido remodelado, una hazaña que, según nuestro conocimiento, debería haber sido físicamente imposible. Ningún material conocido, ya sea roca, hielo o metal, podría soportar una reestructuración tan rápida sin quebrarse bajo las fuerzas causadas por la deformación. La mecánica clásica e incluso la teoría de la relatividad de Einstein sugieren que un objeto sólido no puede cambiar de forma sin desintegrarse. Sin embargo, Atlas permaneció intacto. Las observaciones realizadas desde observatorios chilenos, japoneses y sudafricanos corroboraron los mismos hallazgos. El exterior del objeto no se fundió ni se fracturó, sino que experimentó transiciones geométricas precisas, lo que sugería una metamorfosis deliberada, casi mecánica, preparándose para un viaje orquestado hacia un objetivo predeterminado. Recuerdo haberme quedado mirando fijamente la pantalla de telemetría, donde figuras, gráficos y patrones geométricos aparecían secuencialmente, y entonces comprendí que no se trataba de un suceso fortuito, sino de un proceso. De repente, la secuencia rutinaria de pulsos de energía de 11 minutos cesó tras horas de constancia. Todas las señales de emisión desaparecieron, ni radiación, ni ondas de energía, solo un silencio absoluto. Parecía como si el objeto simplemente se hubiera apagado o hubiera entrado en un nuevo modo operativo. Durante las horas siguientes, su forma se estabilizó, sus instrumentos enmudecieron y una inquietante quietud envolvió todo el sistema de observación. Ninguno de nosotros comprendió lo que había ocurrido. Los que estábamos en la sala de control nos limitamos a intercambiar miradas de desconcierto. Mientras los datos fluían sin cesar, carecíamos de la intuición de que este período de tranquilidad presagiaba los acontecimientos venideros. 11 horas después, se produjo un suceso sin precedentes para la humanidad. Apenas 11 horas antes del instante catastrófico, tuvo lugar una asombrosa anomalía.
El aparentemente invencible I-Atlas, tras una prolongada fase de absoluta quietud, se desintegró inexplicablemente. Ninguna erupción, fractura, dispersión de escombros ni fluctuaciones electromagnéticas marcaron el evento. En cambio, se partió en dos a la perfección, siguiendo una única línea meticulosamente definida, como si estuviera programado para seguir un intrincado diseño. Las dos mitades eran idénticas en tamaño y se separaron con gracia, en perfecto equilibrio y control. Para facilitar su seguimiento, se las denominó objeto A y objeto B. Inicialmente, ambas mitades orbitaron con estabilidad, moviéndose en trayectorias paralelas con una asombrosa predictibilidad. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. De repente, el objeto B cambió de rumbo. Un objeto de tamaño descomunal y que se desplazaba a velocidades superiores a las de cualquier entidad natural conocida, realizó un giro brusco e imposible de 90 grados sin desaceleración ni curvatura orbital. Esta maniobra desafió todas las leyes mecánicas clásicas y contemporáneas. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó velocidades que sobrepasaban los límites físicos conocidos antes de desvanecerse por completo. No se ocultó ni desapareció de la vista, simplemente dejó de existir. Inicialmente detectable por todos los sistemas de monitorización planetaria, ópticos, infrarrojos, de radio e incluso gravitacionales, se desvaneció apenas un milisegundo después, extinguiendo toda señal. Las redes de satélites de la NASA en el espacio profundo perdieron la señal y la Agencia Espacial Europea confirmó el mismo resultado. Los satélites militares equipados con avanzadas capacidades de análisis de señales registraron el mismo suceso: pérdida de señal, sin reflexiones, sin efectos posteriores, sin dispersión de luz y sin fluctuaciones gravitacionales. Este misterioso objeto, capaz de alcanzar velocidades incomprensibles, se desvaneció del universo como si nunca hubiera existido, sin dejar rastro de ningún fenómeno natural que explicara su repentina desaparición. Desde los puestos de mando se propagaban murmullos inquietantes, densos y perturbadores. Algunos propusieron que el objeto B no se hubiera desvanecido, sino que podría haberse ocultado utilizando tecnologías como la refracción de la luz, la alteración gravitacional o la teletransportación a otra dimensión. Aunque la teoría parecía ciencia ficción, los hechos no engañaban. Nos vimos obligados a reflexionar sobre lo improbable, ya que si el objeto B era realmente indetectable para toda la tecnología de observación humana, aún podría estar al acecho silencioso y posiblemente observándonos 4 horas después de la separación, mientras los observatorios de todo el mundo se apresuraban a localizar su otra mitad. Un nuevo enigma surgió, no del fragmento perdido, sino del que se quedó. Comenzó como un susurro apenas perceptible. En el espectro radioeléctrico, un leve zumbido apareció inicialmente como ruido ambiental. Sin embargo, a medida que el equipo de Arecibo refinaba la señal, lo que se manifestó dejó a todos en la sala de control sin palabras. Durante 31 minutos, una estática estructurada, no aleatoria, resonó en estaciones de escucha de todo el mundo, mostrando una secuencia repetitiva de tonos con precisión matemática y proporciones de números primos, similar a la transmisión del disco de oro de las Voyager. Sin embargo, a diferencia de nuestra propia transmisión, esta vez no éramos nosotros quienes la enviábamos. El patrón estaba ausente en cualquier otro lugar del cielo, excepto en 3 y Atlas. Además, la señal parecía dirigirse hacia las coordenadas donde el objeto B desapareció, casi como una llamada. Como si las otras dos partes de los 3 Atlas estuvieran llamando, parecía enviar instrucciones o quizás una advertencia. Justo con el último pulso, todas las transmisiones cesaron, devolviendo el silencio una vez más. Tras un breve intervalo de silencio, los sensores del espacio profundo detectaron una onda gravitacional débil, sutil pero innegable, originada a unas 2 unidades astronómicas de la Tierra. Lo que había desaparecido antes no solo estaba oculto, sino que también se movía y se dirigía hacia nosotros. A medida que las lecturas gravitatorias se estabilizaban, se hizo evidente que la mitad faltante del Atlas III ya no estaba perdida, en cambio se acercaba. Los datos iniciales sugerían un simple sobrevuelo, un paso tranquilo por los confines del sistema solar. Sin embargo, las mediciones posteriores indicaron un cambio. La velocidad del objeto aumentaba exponencialmente y sus desviaciones orbitales distaban mucho de ser aleatorias. Cada alteración del vector de velocidad seguía con precisión la mecánica orbital, lo que sugería que el objeto no solo se movía, sino que ajustaba su rumbo. Todos los datos respaldaban la misma conclusión: el objeto no solo se movía, sino que se reorientaba. La NASA, Harvard y la Red Espacial Europea intentaron mantener el secreto externamente, calificándolo como una anomalía gravitacional.
Sin embargo, discusiones internas encriptadas revelaron un cambio drástico de tono. La hipótesis natural fue descartada. Grabaciones filtradas posteriormente confirmaron un descubrimiento escalofriante. Los patrones orbitales mostraban indicios de control activo por parte de una fuente no identificada. El telescopio espacial James Webb, al observar el objetivo con óptica adaptativa, capturó una imagen que dejó al equipo atónito. En lugar de la esperada superficie rugosa y llena de cráteres de un cometa o asteroide, lo que apareció fue una superficie tenuemente reflectante, tan lisa como metal líquido, con una simetría perfecta y sin polvo, grietas ni rasgos geológicos naturales. El análisis espectroscópico reveló que su composición no correspondía a ningún material conocido dentro del sistema solar y su reflectividad casi perfecta sugería una construcción artificial. El siguiente evento inesperado fue la aparición de un mensaje: Yo, Atlas. Desplazándose a millones de kilómetros por hora, el objeto redujo su velocidad de forma suave y constante, ejecutando una desaceleración precisa al entrar en la órbita exterior de Júpiter. No se emplearon fuerzas propulsoras, no se liberó energía y no hubo indicios de impacto. La desaceleración fue impecable, desafiando todas las leyes conocidas de la física sin utilizar ninguna tecnología sofisticada de control de fuerza. A partir de ese momento, todas las instituciones científicas globales importantes guardaron silencio. No se publicaron más artículos de investigación ni se celebraron ruedas de prensa. La última comunicación que nuestro equipo recibió de la red del espacio profundo fue un mensaje cifrado: el objeto B mantiene su posición, no se detecta ningún movimiento adicional. Decodificado, decía: el objeto B está estacionario, se solicitan más instrucciones. El mensaje no tenía firma ni código y terminaba con una desconcertante secuencia de caracteres aún por descifrar. Lo que más nos asustó a todos fue la frase repetida al final del mensaje, que aparecía 3 veces en el texto original: esperando instrucciones. Durante aproximadamente 6 horas, el objeto B, uno de los objetos desaparecidos del Atlas, permaneció completamente inmóvil cerca de la órbita de Júpiter. Ni un rayo de luz ni emisiones detectables. Reinaba un silencio casi inhumano, como si todo el sistema solar se detuviera a escuchar. Pero a las 0300 UTC en punto, todo cambió. Todos los principales radiotelescopios de la Tierra, desde el Atacama Array hasta el Very Large Array en Nuevo México, captaron una enorme ráfaga de ondas electromagnéticas. No se trataba de ruido aleatorio, sino de señales precisas y sincronizadas con las posiciones de 3i Atlas. El objeto, hasta entonces silencioso, se activó repentinamente, emitiendo pulsos en diversas frecuencias, incluyendo rayos gamma, ondas magnetar y rayos X. Todas estas señales estaban dispuestas en un patrón demasiado complejo para ser una coincidencia. A primera vista parecía caótico. Sin embargo, al decodificarlo con un espectrómetro, surgió una revelación escalofriante. Las formas de onda mostraban patrones simétricos que recordaban a planos o diagramas. Los pulsos no eran simples señales, sino instrucciones, y lo que resultaba aún más inquietante era el destino de esas instrucciones. En lugar de apuntar a galaxias distantes, la señal se dirigió hacia la Tierra. Minutos después de la transmisión, varios satélites en órbita dejaron de comunicarse. Inicialmente se consideró una mera coincidencia, posiblemente debida a erupciones solares que causaban interferencia cósmica. Sin embargo, la sincronización era asombrosa. Cada interrupción ocurrió simultáneamente con la llegada del pulso a la atmósfera superior de la Tierra. Al igual que el objeto B, no se limitaba a emitir un mensaje, sino que activaba algo ya presente. La NASA analizó rápidamente todos los datos disponibles, cerró los observatorios y redirigió el acceso a los telescopios. Sin embargo, un grupo de astrónomos independientes mantuvo sus transmisiones el tiempo suficiente para captar el último Iria Day. La mitad del satélite 3i Atlas permaneció cerca de su posición original. El objeto comenzó a emitir una luz profunda y constante que pulsaba bajo su superficie, en sincronía con las señales de sus dos componentes, uno transmisor y otro receptor. Juntos apenas despertaban de su letargo. En las últimas 12 horas, los dos segmentos del satélite 3i Atlas han reanudado su movimiento deliberado. No se trata de un movimiento errático ni a la deriva, sino intencional. El segmento luminoso A, que permanecía estacionario en las afueras de Marte, ha comenzado una rotación gradual y deliberada. El segmento B, situado cerca de Júpiter, imita este movimiento con precisión. Cada grado de rotación, cada ángulo, coincide exactamente. Parece como si ambos componentes estuvieran en armonía, sincronizados con algo. Astrónomos de todo el mundo observaron una correlación inusual que se intensificó.
Los ejes de sus rotaciones convergían no en el espacio profundo ni cerca del Sol, sino directamente a lo largo de la órbita terrestre. Fue entonces cuando surgió la inquietud. Redes privadas y foros secretos se llenaron de filtraciones procedentes de las agencias. Un miembro de la SA sugirió que los dos segmentos estaban generando un campo magnético compartido, una enorme estructura electromagnética que los conectaba. Nuevas filtraciones revelaron patrones energéticos que recuerdan a los primeros experimentos con aceleradores de partículas, pero a escala planetaria. En otras palabras, los componentes del Atlas III y no solo estaban alineados, sino que formaban un sistema, y entonces ocurrió algo extraordinario. En el preciso instante en que comenzó la alineación, el campo magnético terrestre experimentó fluctuaciones menores. Se registraron lecturas de brújula leves pero detectables, la precisión del GPS disminuyó e incluso se informó que las aves migratorias alteraron sus rutas de vuelo a nivel mundial. Parece como si el equilibrio invisible de nuestro planeta se hubiera estremecido momentáneamente, lo que sugiere que una entidad masiva y distante rozó el límite de la energía de nuestro mundo, causando una onda en el océano cósmico invisible. A medida que el vínculo se fortalece, una pregunta resuena en todos los laboratorios, observatorios y oficinas de la NASA en todo el mundo. ¿Qué sucederá cuando las dos mitades finalmente se unan? Estén atentos. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos viajes espaciales. No dudes en dejarnos tus comentarios, nos encanta leerlos, tu apoyo nos motiva a ofrecerte más expediciones espaciales emocionantes. Te esperamos pronto.